Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Hemos llegado al capítulo 15 de la serie de Filipenses que iniciamos hace algunas semanas. Y el día de hoy vamos a estudiar el pasaje de Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Ahora, antes de iniciar con este pasaje, me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes ha sufrido esta semana pasada? Yo estoy seguro que algunos de ustedes a lo mejor sufrió físicamente, otros quizás sufrieron emocionalmente, u otros a lo mejor espiritualmente. Ahora, cada uno de nosotros experimentamos sufrimiento de una u otra forma. Hay algunos que experimentan sufrimiento por hacer el mal. Dígase, dicen una mentira y luego se sienten mal. O los descubren en la mentira y los hace sentir mal. Y si son mentirosos, deben sentirse mal porque la mentira es pecado. O quizá alguno de ustedes robó algo, dañó a alguien, envidió a alguien y hay un sufrimiento ahí. Ahora, en la Biblia nos explica de que hay un sufrimiento que es para nuestro bien. Un sufrimiento que nos va a bendecir espiritualmente y en todos los sentidos de nuestra vida. Y vamos a ver cuál es ese sufrimiento que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje que nos va a ayudar en nuestras vidas. Ahora vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay un sufrimiento cuando nosotros nos sentimos esos insultos o quizá alguien nos persiga o levante contra nosotros falsas calumnias. Hay un sufrimiento cuando a uno lo calumnian, cuando a uno lo persiguen, etc. Pero este sufrimiento por hacer el bien, dice aquí que vamos a ser dichosos, felices, agraciados. Entonces, el día de hoy, el objetivo es que nos esforcemos a llegar a ser semejantes a Cristo por sufrir por Él. ¿Sabe usted, hermano, hermana que me ve desde sus hogares? ¿Saben que sufrir por Cristo vale la pena? Ahora, ¿por qué vale la pena el sufrir por Cristo? ¿Qué dice ahí el versículo 12? Dice así: Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces dice aquí, alégrense y llénense de júbilo. Esto de alegrarse y llenarse de júbilo no es algo normal, no es algo natural que nos llegue así como así. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída tendemos a menospreciarnos, a no valorar aquellas cosas que nosotros podemos sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Ahora dice la Biblia que nos alegremos y nos llenemos de júbilo. ¿Por qué? Porque nos espera una gran recompensa en el cielo. ¿Sabe qué? Cada vez que suframos nosotros, y entre más suframos por Cristo, ¿sí? No por sufrir porque yo soy pecador y merezco un castigo. No, no, no. Sufrir por Cristo. Eso es lo que merece una gran recompensa. Y Dios nos la va a dar. Una gran recompensa cuando lleguemos al cielo. Ahora, antes de continuar estudiando el pasaje que vamos a ver el día de hoy de Filipenses 3, 12 al 14, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios y tú sabes siempre qué es lo mejor para nosotros.
Y en este día que vamos a estudiar sobre el sufrimiento, ayúdanos a nosotros a poder valorar, a poder alegrarnos, Señor, cuando suframos por ti y por tu causa. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo de sufrir y por causa de su sufrimiento nosotros podemos recibir grandes bendiciones y entre ellas, Señor, la mayor que es la salvación y poder acercarnos al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice a aquellas personas que nos estarán viendo y rogamos, Señor, que tú nos ilustres para poder poner en práctica aquellas cosas que veamos el día de hoy. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Filipenses 3 del 12 al 14. Filipenses 3 del 12 al 14. ¿Qué nos dice aquí este pasaje? Dice así: no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos las palabras del apóstol Pablo. Y la primera pregunta aquí es, dice en los versículos 10 y 11, esos no los hemos leído, los cuales vamos a leerlos. Dice Filipenses 3, 10 y 11. Dice así: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo estaba hablando de que él había perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ahora también dice y participar en sus sufrimientos. El apóstol Pablo estaba participando por sufrir por Cristo. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos sufrimientos que sufrió, valga la redundancia, el apóstol Pablo. Y para esto vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24. Segunda de Corintios capítulo 11 y los versículos 24 al 28. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Muy bien. Dice así. Dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en medio de río, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y el 28 dice: y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Sin duda, el apóstol Pablo había sufrido grandemente. Y aquí podemos ver varios de esos sufrimientos. Solamente para remarcar algunos de ellos, en el versículo 24 dice que sufrió azotado con 39 azotes 5 veces. ¿Saben ustedes qué es ser azotado por los judíos? En aquellos tiempos, cuando a alguien lo acusaban de algo, le daban esos azotes y era con un látigo que no era algo sencillito, era un látigo que dolía, golpeaba y dañaba grandemente la espalda. Entonces al apóstol Pablo lo latigaron 5 veces.
En el versículo 25 dice, azotado con varas 3 veces, una vez apedreado. Ahora, cuando escuchamos una vez apedreado, yo creo que aquí hay poca gente que ha muerto apedreada. Pero en aquel tiempo eran piedras, no eran piedras pequeñas, eran piedras grandes las que le lanzaban. Y le lanzaron al apóstol Pablo y cuando ya lo creyeron muerto, lo dejaron. Ahora, por la gracia de Dios, dice la Biblia que después de esto el apóstol Pablo se reincorporó y siguió su camino, predicando el Evangelio. Y menciona ahí más cosas que sufrió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió grandemente y sufrió por Cristo. Antes el apóstol Pablo hacía sufrir a los cristianos y ahora él estaba sufriendo por Cristo. Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que sufrió por Cristo. Y ahorita él está disfrutando allá en el cielo esa gran recompensa que Dios tiene para aquellos que sufren por Cristo. El apóstol Pablo no solamente estaba dispuesto a sufrir por Cristo, él también estaba dispuesto a morir por Cristo. En Hechos 21:13 vamos a ver por qué Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. Hechos 21:13 dice lo siguiente, dice, ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesucristo, Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Entonces, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo había salvado. Por el nombre del Señor Jesús, él estaba dispuesto a morir. Ahora, cuando nosotros sufrimos, ¿qué es lo que hace Dios por nosotros? Nos consuela, nos sostiene. Vamos a buscar 2 Corintios 1:5. 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Y aquí vamos a ver qué es lo que hizo el Señor para sostener al apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor por Pablo? Le dio consuelo y no solamente poquito consuelo, no, en abundancia. Dice que fue consolado con un abundante consuelo. Ahora, 2 Corintios 4, 8 y 9. Un poquito más adelante. 2 Corintios 4, 8 y 9. Dice así. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Entonces, aquí podemos ver que el Señor, ¿qué es lo que hizo por Pablo? ¿O qué es lo que hace por nosotros? Dice ahí que en medio de las tribulaciones, el apóstol Pablo no fue angustiado. Sí fue perseguido, pero no llegó a tal punto de que llegó ese angustiamiento sin esperanza. Tuvo apuros, pero no fue desesperado. Cuando fue perseguido, él no fue desamparado. Dios siempre estuvo allí para consolarle. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo también hace esto por nosotros. Hay ciertas ocasiones en que Dios permite cierto sufrimiento, pero Él nos acompaña. Él va a estar allí para ayudarnos siempre. ¿Por qué Pablo soportó tanto sufrimiento? Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Dice así. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo soportó tanto sufrimiento? Aquí dice, porque los elegidos, para que los elegidos alcancen la gloriosa y eterna salvación, que solamente se obtiene en Cristo. Es la única forma. Por eso es que el apóstol Pablo soportó tanto sufrimiento. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, él hizo sufrir a muchos cristianos. Y ahora él estaba en el lugar de los cristianos. A él lo hacían sufrir. Y él sufría
para que mucha gente llegara a conocer a Cristo, así como lo conoció él. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir tanto por Cristo porque para él era muy importante la salvación, ser salvo. Y para nosotros también lo es. Ahora, ¿qué nos dice Lucas 9:25? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 9, versículo 25. Lucas 9:25. Dice así: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces, la respuesta es una pregunta retórica. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si se pierde uno a sí mismo? De nada, de nada. Entonces, también si nosotros queremos hacer muchas cosas por Dios, pero no creemos en Él para salvación, no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Porque si no creemos en Cristo, si no somos salvos, lo que nos espera es el infierno. Ahora, ¿cómo se puede llegar a ser salvo? ¿Qué dice Hechos 16:31? Yo creo que muchos de ustedes ya saben de memoria este versículo, pero vamos a leerlo. Hechos 16:31 dice así. Dice: cree en el Señor Jesucristo, Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Antes de este versículo, el carcelero de Filipos le había preguntado a Pablo y a Silas qué debía hacer para ser salvo. Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús, y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Entonces, ¿cómo podían ser salvos el carcelero y su familia? Creyendo en el Señor Jesús. Y de la misma forma, usted y yo también somos salvos creyendo en el Señor Jesús. Yo creí en Cristo cuando tenía 7 años. Ahora, ¿usted ya ha creído en Cristo como su Salvador? Porque si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, lo único que le espera es el infierno, no la salvación. Yo quiero animarle en este momento, si hubiera alguien que me está viendo que aún no ha creído en Cristo como su Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha creído que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, yo quiero animarlo a que el día de hoy lo haga, para que así obtenga esa salvación eterna. Vamos ahora a 2 de Corintios 4:11. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 11. 2 de Corintios 4, 11. En Filipenses 3, 10 y 11, es solamente para repasar, Pablo había perdido todo, no solo para participar en los sufrimientos de Cristo, pero también para llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Entonces, y aquí la pregunta sería: ¿por qué Pablo fue entregado a muerte por causa de Jesús? Vamos a ver qué nos dice este versículo, el versículo 11. Dice así: pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿por qué Pablo fue entregado a muerte por causa de Jesús? La respuesta es: para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo. Entonces, ¿quiere usted que la vida de Cristo se manifieste en usted? ¿Ok? Crea en Cristo como su Salvador. Crea en Cristo. Y también esté dispuesto a vivir por Cristo, pero también a morir por Cristo. Ahora, en el versículo 12, ¿cómo fueron afectadas las personas que recibieron el ministerio de Pablo según este versículo? ¿Qué dice el versículo 12? Dice así: así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entonces, la muerte que actuaba en Pablo produjo vida en ellos. Al ver cómo Pablo estuvo dispuesto a sufrir por ministrarles a ellos, esto les ayudó a creer y seguir a Jesús al ver la vida de Cristo en él. Entonces, ¿quiere usted que otra gente sea motivada a seguir a Cristo? ¿Ok? Entonces, ellos se van a sentir motivados cuando vean a Cristo reflejado en usted. ¿Qué tanto está usted reflejando a Cristo?
Yo espero que cuando una persona lo vea a usted, lo que usted hace, cómo habla, cómo vive, su actitud, pueda ver esa actitud de Cristo y sean ellos atraídos a Él. Uno de mis héroes de la Biblia es Moisés. Ahora, ¿por qué es uno de mis héroes de la Biblia? Porque Moisés, él estuvo también dispuesto a sufrir por Dios. Él estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, que disfrutar de las riquezas del pueblo de Egipto. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículos 25 y 26, donde aquí nos explica algo al respecto. Hebreos 11, 25, vamos a leer desde el 24. Hebreos 11, 24 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces aquí tenemos otro ejemplo que al igual que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir por el Mesías. Entonces, ¿por qué Moisés estuvo dispuesto a sufrir por el Mesías? Dice aquí que porque él esperaba una mayor recompensa eterna de Dios. Él pensaba que el sufrir por el Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. En Egipto había tesoros, sí, había muchos tesoros. Moisés era el otro candidato para llegar a ser el faraón. Él era el más prospecto, el mejor prospecto para llegar a ser faraón cuando él ya no estuviera. Pero él estuvo dispuesto a dejar esos privilegios y sufrir con el pueblo de Israel. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4, 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y aquí nos contesta la respuesta: ¿por qué debemos alegrarnos cuando sufrimos por Cristo? El apóstol Pablo se alegraba cuando sufría por Cristo, Moisés se alegraba cuando sufría por Cristo, y vamos a ver por qué. Dice así los versículos 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces, ¿por qué ellos estaban dispuestos a sufrir? Porque será inmensa nuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Un día, cuando este cuerpo se separe del alma y que llegue ese tiempo de estar con Cristo, va a ser enorme nuestra alegría. Va a ser una alegría que no lo podemos describir, una alegría enorme. Vamos a buscar Romanos 8, 18. Romanos 8, 18, ahí un poquito más atrás. Romanos 8, 18. ¿Por qué nosotros debemos alegrarnos en nuestras aflicciones por servir a Cristo? Dice así: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, ¿por qué debemos alegrarnos en nuestras aflicciones? Y la respuesta es: porque nuestras aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Ese sufrimiento que usted tiene porque alguien le calumnia, porque alguien le robó, porque alguien le dañó, porque alguien no lo hizo participar en su grupito, ¿sabe qué? Cuando lleguemos con Cristo, ese pequeño sufrimiento que usted sufrió, que quizá para muchos de ahora es un terrible sufrimiento, allá en el cielo va a ser 1000 veces una mayor recompensa que eso que está sufriendo. Ya ni nos vamos a acordar de esos sufrimientos que tuvimos por la enorme alegría de ver a Cristo y estar allá con Él. Ahora, ¿en cuáles áreas de nuestras vidas debemos tomar en cuenta lo que vimos el día de hoy? Entonces,
cuáles áreas de nuestra vida van a ser afectadas si nosotros aceptamos el sufrimiento y nos sentimos gozosos. Ahora, cuando suframos por Cristo. Yo no estoy hablando de aquellos que sufren porque hicieron mal algo, porque robaron, porque mintieron, porque dañaron. No, no, no. Si alguien hizo eso, merece el sufrimiento, bien merecido. Pero si esa persona sufrió por causa de Cristo, injustamente, ¿sabe qué? Hay algunas áreas en las cuales nosotros nos debe afectar. ¿Cuáles son algunas de ellas? En primer lugar, no quejarnos cuando estamos siendo afligidos. Si usted se queja, ¿sabe qué? Ya perdió parte de la recompensa. Otra de aquellas es mantener un buen testimonio de Cristo en nosotros para impactar a otros. Si Dios permite que algo malo le pase a usted, pero usted mantiene un mal testimonio, se queja, se enoja contra Dios o algo por el estilo, ¿sabe qué? Esa recompensa se pierde. Y una tercera, en lugar de desanimarse o estar triste, cuando somos afligidos por causa de Cristo, debemos alegrarnos esperando la gran recompensa que nos espera. ¿Sabe qué? En lugar de ponerse triste allí porque alguien no lo quiso por ser cristiano, porque alguien lo corrió del trabajo por hacer lo correcto o algo así, no se ponga triste, no. Ponga su mirada en aquel que le va a traer esa recompensa por haber sufrido por Cristo. Entonces, vamos a terminar leyendo Mateo 5, 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 para terminar. Dice así: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Hermanos y amigos que nos están viendo, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena ser insultado, ser perseguido o ser calumniado, porque nosotros seguimos a Cristo y hacemos lo correcto. Y un día cuando lleguemos con Dios, vamos a recibir una gran recompensa. Y esa recompensa va a valer mucho más que todo lo que nosotros hayamos sufrido aquí en la tierra. Entonces, que el Señor nos ayude a poder esforzarnos, a llegar a ser semejantes a Cristo y aún sufrir por Él. El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir por Él, Moisés estaba dispuesto a sufrir por Él, varios hombres de la Biblia y aún mujeres de la Biblia estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo y Dios tarde o temprano los recompensó. ¿Quiere usted esa recompensa? Ok, vale la pena sufrir por Cristo. Ahí está la dicha. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en este tiempo hemos visto que vale la pena sufrir por ti, por tu causa. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser dichosos, a poder valorar aquellas circunstancias en las que nos permitas sufrir por ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre. Y yo te ruego, Señor, si hubiera alguna persona que aún no te conoce, de las que nos están viendo, obra, Señor, para que esta persona pueda aceptar a Cristo, pueda creer en Cristo y llegar a ser también salvo, llegar a tener esa salvación que solamente tú puedes dar. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y te rogamos que nos ayudes a sufrir por Cristo y considerarnos dichosos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradecemos el hecho que se hayan quedado con nosotros hasta el fin de este video. Que Dios les bendiga. Si le fue de bendición este video, denle allí un like y compártalo con sus familiares y amistades para que les sea también de bendición. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.